Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Ha sido una jornada larga. Las elecciones llevadas a cabo este domingo 4 de junio del 2023, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Y hay ya francos ganadores y ya no hay vuelta atrás. Ya no podemos dar reversa. Es Delfina Gómez la ganadora del Estado de México y es Manolo Jiménez el triunfador allá en Coahuila. Para hablar del tema, está un amigo muy querido y admirado, es Jaime Veloz, un político, un analista muy importante, a quien tuve el honor de conocer en Tijuana y hoy nos acompaña desde Coahuila. Jaime, gracias por estar aquí. Al contrario, Tony, yo te agradezco muchísimo la oportunidad que me das para poder de alguna manera comentar lo que ha pasado en estos días y cómo vemos las cosas aquí en Coahuila, ¿no? Mi querido Jaime, yo en estos espacios hablé mucho de lo sucedido en el Estado de México y debo reconocer que poco de Coahuila. ¿Por qué gana Manolo Jiménez? Este muchacho joven, este muchacho carismático, pero influyó el apoyo del gobernador. En fin, ¿qué pasó? ¿Por qué gana Manolo? Mira, precisamente yo distinguiría que uno de los hechos más significativos de la jornada no, fue el triunfo en Coahuila, pero no por la victoria misma solamente, sino cuál fue el recorrido social, cuál fue el proceso de construcción de acuerdos que permitió lograr un resultado de esta naturaleza. Aquí en Coahuila hay personajes importantes en distintas áreas del trabajo público. Está el presidente municipal de Saltillo, un ex rector de la universidad. El presidente municipal de Torreón es un exfuncionario importante del sector agrícola. Este, hay figuras importantes. Sin embargo, ante la embestida que ha venido dando Morena a muchas de las acciones públicas, te pongo un ejemplo solamente, el, la, la anulación de un fideicomiso minero que le entregaba y que tenía derecho el Estado de Coahuila de 280 millones de pesos, fue cancelado y fue recogido por la federación. Y bueno, ahorita eso que era un recurso que tenía que ir a las comunidades donde están las minas aquí en Coahuila, pues ahora se queda en el centro. Es decir, una actitud centralista, una actitud excluyente. Sin embargo, se les olvidó que Coahuila es un estado con una historia y una tradición enorme, histórica, emblemática, simbólica. Aquí somos un estado que en la revolución jugó un papel importante. Es más, no se puede explicar el papel o no se puede explicar la revolución sin el papel de Coahuila, ¿no? Aquí fueron los combates feroces de Pancho Villa en Torreón contra los federales. Aquí se firmó el plan de Guadalupe en contra de la dictadura de Victoriano Huerta. Aquí se impulsó la democracia por Francisco Madero. Eh, el proceso de institucionalización de las aspiraciones revolucionarias a través de la Constitución con la participación de Venustiano Carranza, el reparto agrario, las luchas obreras y campesinas que se han venido dando, en las luchas universitarias. A mí me tocó luchar por la autonomía de la universidad en Coahuila y parece mentira, pues. O sea, hay una historia que nos une a un gran conglomerado de actores políticos que pudimos coincidir en un proyecto común para enfrentar a un partido en donde sin recato alguno ha utilizado el presupuesto como moneda de cambio electoral, destruyendo
destrozando, debilitando la institucionalidad republicana que habíamos construido en el país. Entonces, acredito este conjunto de acciones y de procesos nos permitieron llegar al día de hoy fortalecidos, con un gran candidato, una gran trayectoria, que tuvo la capacidad de concertar acuerdos, no solamente interpartidarios, sino con sectores sociales amplios de la sociedad. Yo estuve, por ejemplo, la semana pasada con los empresarios de Monclova, con sociedad, con asociaciones de carácter civil, en donde él los atendió personalmente, en donde hay reclamos que sabe el gobernador electo que tendrá que responder a ellos. O sea, es un personaje, el gobernador joven, expresión de las nuevas generaciones, pero con el apoyo y el respaldo de muchos actores políticos que tenemos una tradición y una experiencia, algunos en el gobierno, otros en la izquierda, otros incluso en la derecha, en instituciones de distinta naturaleza, pero que, bueno, nos permitieron llegar a un triunfo de esta naturaleza, que naturalmente no es un escenario sencillo el que vamos a enfrentar, pero si lo hacemos con la capacidad que tuvimos para construir este acuerdo, y que me parece importantísimo, te voy a decir una cosa, importantísimo para el 2024, que se tome en cuenta el proceso de construcción de acuerdos que se produjo en Coahuila para poder tener la posibilidad de encarar y enfrentar con éxito una campaña exitosa opositora en el 2024. A mí me parece que la aportación que ha hecho Coahuila en ese sentido es fundamental. Sin Es lugar a dudas, importantísimo. Jaime, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que influyó mucho el candidato. Me parece que, y yo ya lo dije en estos espacios, un gran candidato, un hombre carismático, un hombre joven, un hombre articulado, un hombre con una trayectoria destacada y limpia, que eso es muy difícil de lograr. Ahora bien, te lo pregunto con todas sus letras. Manolo ganó a pesar del PRI. Manolo ganó porque tuvo la capacidad de construir un, un procedimiento de construcción de acuerdos, de procesar diferencias, de crear y articular acciones en beneficio de todos. Te voy a decir que aquí, naturalmente, hay un PRI social de base, hay un PRI también histórico. Yo he llegado a una conclusión, si tú quieres, personal. El PRI, estrictamente en términos de lo que significa un partido político, pues habría que cuestionarse, aunque todos sabemos la existencia del PRI. Pero, ¿por qué te digo? Porque hay una organización política que se llama PRI, que un día aplaudió la nacionalización de la banca y otro día aplaudió la privatización de la banca. Entonces, ¿qué es lo que sí ha habido? Un prismo como una cultura del ejercicio del poder político vertical, que a mí me parece que fue lo que fundamentalmente cuestionó Colosio, y él planteaba una modificación en esas conductas. Entonces, eso que ha existido, incluso con todos sus errores y críticas que pueda haber, también construyó ciertos acuerdos, ciertas normas, ciertas reglas del juego que te permitían un poco la estabilidad y la gobernabilidad en el país. Pero entonces, hoy estamos pasando a una etapa superior, a una etapa donde, bueno, ese prismo que yo te digo como cultura del ejercicio del poder político vertical, no solamente era de la organización llamada PRI, llegó el PAN, y aunque un poco más articulado, pero siguió ejerciendo el mismo control vertical. Y ahora, pues no se diga, está peor. Hoy, como nunca, tenemos un ejercicio verticalísimo del poder, del ejercicio del poder en este país. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo así rápido. Después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que había quedado destrozado en Estados Unidos y con un fortalecimiento de las bandas del crimen organizado, ese país tuvo dos acuerdos. No quiero hacer apología a los gringos, pero tuvo dos acuerdos. Uno, construir un fuerte y sólido sistema judicial independiente. Y dos, un robusto sistema de procuración de justicia. Eso le ha permitido a un país tan complejo como Estados Unidos tener cierta articulación. ¿Qué pasa cuando llega López Obrador?
A ver, yo apoyé 18 años a López Obrador. Estuve en los momentos más difíciles. Me tocó incluso ser castigado, por llamado de alguna manera, por decisiones que tomé, no apoyando acciones en contra de López Obrador. Y todo lo que planteamos en la campaña en materia indígena, en materia de reforma democrática del Estado, en materia del nuevo pacto social, se fue a la basura. Porque en lugar de hacer esto que se hizo en Estados Unidos, por ejemplo, él desarticuló al Poder Legislativo, está tratando de desarticular al Poder Judicial, se ha convertido, incluso su gabinete lo descalifica él públicamente. Entonces, no puede ser el país de un solo hombre. Este país tiene que ser un país de instituciones construidas colegiadamente, democráticamente, si queremos tener futuro. Y hay una cosa, a ver, le hemos derrotado a dos de sus principales aliados con los cuales estableció acuerdos a partir de cuestiones de carácter financiera, no de principios. Bonilla, en Baja California, y Guadiana aquí, que le entregaban dinero en maletas, en efectivo, para su campaña. Y te lo digo porque son opiniones y son versiones que me dan gente que acompañaba a Guadiana, hacer ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. Entonces, a ver, ha dicho Guadiana que va a impugnar. Ojalá que impugne para que podamos sacar todo este tipo de cosas. No, pero ¿para Porque qué, eso que está, Jaime? Jaime, el triunfo fue avasallador. ¿Qué va a impugnar? pues que va a impugnar. Ahora, mira, cuando hablan del prianismo, a ver, déjame te digo una cosa. No sé, no, yo era estudiante aquí en la universidad. Yo estaba luchando por la autonomía de la universidad en 1973, cuando Guadiana era funcionario público y era diputado priista. ¿Mm? Y un diputado priista, pues muy acartonado. Entonces, cuando me dice alguien, es que vamos en contra del PRIAN, más respeto para el pasaje. O sea, ahí lo tienen. Por ejemplo, te pongo el caso de Tijuana. La alianza apoyaba a un candidato del PAN y perdimos. Bueno, ahorita gobierna Morena, pero hay más panistas en ese gobierno que se hubiera ganado el PAN. ¿Sí? El secretario de gobierno de Tijuana había sido el secretario particular de Kiko Vega. El secretario de Seguridad Pública de Tijuana fue el secretario de Seguridad Pública de Kiko Vega. El tesorero del gobierno municipal de Tijuana fue tesorero del Congreso Panista de Baja California. Entonces, más respeto por el pasaje. Estamos construyendo toda una serie de nuevas argumentos o evidenciando que la realidad es mucho más compleja e interesante, incluso que si tratamos de acartonarla solamente en un eslogan de que muera el prianismo. Pues bueno, muchos de ellos están con ustedes. Allá andaban operando en el Estado de México, Claro. priistas mapaches de Baja California. Omito nombre Jaime, porque no me gusta gastar el parque en Urracas, pero aquí ganó la sociedad, apuntalada por un joven dirigente que ha dado resultados en el ejercicio público, sobre todo en materia de seguridad. Yo te pudiera decir, yo aquí puedo andar por donde quiera en las calles, no es igual que en Tijuana. Aquí hay seguridad lograda por un procedimiento de incorporación ciudadana en donde Manolo jugó un papel fundamental, Manolo Jiménez. Entonces, yo digo que el ejemplo, lo más significativo de la jornada de hoy, o una de las cuestiones más significativas, fue la capacidad que tuvo Coahuila para construir un procedimiento que le permitió procesar sus diferencias, construir sus acuerdos y presentar una campaña exitosa con candidatos, incluso te quiero decir, los 16 distritos ahorita con el 62% de la votación contabilizada en el PREP, van adelante los de la alianza. O sea, no es casualidad solamente lo de Manolo. Es la expresión de un proceso abanderado por un joven talentoso, inteligente, determinado, que me claro. parece que Jaime, va a lograr muchas cosas en el Estado. Jaime, Sí, definitivamente la oposición, la alianza opositora, tiene mucho que aprender de lo que pasó en Coahuila y desde luego de lo que sucedió en el Estado de México. Ahora,
ya para despedirnos, Jaime, que yo agradezco profundamente por la hora, porque sé que estás cansado, estoy cansado de haber estado todo el día en este asunto de las jornadas electorales. Pero dime algo, ¿fueron patadas de ahogado lo que pasó con el PT, lo que pasó con el Verde Ecologista, que me pareció tan desasiado, tan desastroso allá en Coahuila? Fue es la expresión de lo que son, ¿sí? O sea, eh, estamos enfrentados a una maquinaria electoral aceitada con dinero público. Y estos sectores que se lanzaron, cada quien por su lado, pues no respondieron a un ejercicio como el que tuvo la alianza PRI-PAN-PRD, por decirlo de alguna manera formalmente, aunque no solamente fue de ellos, sino fue acompañada por un conjunto de sectores y organizaciones de la sociedad civil. Fueron ejercicios de última hora, desesperados, producto de su mala estrategia. Es decir, ellos están gobernando mal, ejercen el presupuesto, utilizan el presupuesto con propósitos de carácter electoral. Mira, aquí tenemos solamente aquí en Coahuila un padrón de 776,000 beneficiarios de los programas llamados sociales, que son clientelares, fundamentalmente. Este, Nosotros estamos de acuerdo en que eso se garantice, sobre todo a las personas mayores. Incluso, a ver, te voy a decir una cosa. Gracias a un servidor, el presidente de la República tiene su tarjeta de INAPAM. Yo presenté la iniciativa de ley para los derechos de las personas adultas mayores que se aprobó en el año 2002, donde hay una propuesta de un tratamiento integral a nuestras personas adultas mayores, no simplemente con un estipendio económico y dejando de lado todo lo demás. Entonces, incluso, por ejemplo, las madres embarazadas, las madres solteras no tienen ahorita a quién recurrir. Hay una serie de exclusiones sociales y hay una aplicación discrecional del presupuesto con un propósito evidentemente de carácter electoral. Eso tenemos que institucionalizarlo. Pero aquí, en Coahuila, esas patadas de ahogado, yo les preguntaría, porque vinieron aquí, a ver, todas las corcholatas, vinieron vino Manuel Velasco de Chiapas. Yo he estado en Chiapas atendiendo. Me tocó a mí firmar la paz entre el EZLN, los acuerdos de paz entre el EZLN y el gobierno federal. Vino aquí a darnos ejemplo de que cuando ahorita Chiapas está encendido, vino Monreal aquí a decir que quería y poner como ejemplo Zacatecas. No, yo quiero mucho Zacatecas, pero no queremos estar como está en este momento Zacatecas. Vino Durazo a ponernos de ejemplo Sonora. Respeto mucho a los sonorenses, tengo muchos amigos ahí, yaquis, de gente de las universidades, de los sindicatos, pero nuestra realidad es otra. O sea, yo creo que menospreciaron ellos y creyeron que simplemente con el repartir dinero iban a lograr controlar eso. No. O sea, a ver, las maletas de billetes, eso que te digo, que le da Guadiana Andrés Manuel, fue lo que hizo que ganaran. Hubiera sido, incluso te lo digo objetivamente, hubiera sido más problemático para Alianza PAN-PRI-PRD si el candidato fuera el candidato del PT que si fuera Guadiana. O sea, porque Guadiana es la expresión de lo más caduco. Y Guadiana y Bonilla pues son amigos, o los dos son senadores. Eso te habla de cuál es el estereotipo de los personajes que nos quieren imponer para impulsar una supuesta cuarta transformación, que por cierto, te voy a decir una cosa, mi discurso en la convención del PRI de 1996 se llamó por un diálogo nacional para la construcción de un nuevo pacto social y una cuarta transformación de la República. No pido que me den patentes ni le pretendo cobrar ningún derecho por esta cuestión a Andrés Manuel, pero naturalmente Andrés Manuel ha reducido la cuarta transformación a un eslogan simplemente donde cabe todo lo indefendible, todo lo que no se es capaz de poder argumentar,
ahí lo meten en la cuarta transformación. ¿Qué es eso? Jaime, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? No hay absolutamente nada de eso. Pero bueno, al margen de eso te digo, estoy muy contento, ganamos aquí, tenemos posibilidad de impulsar un gran gobierno con Manolo Jiménez. Aquí vive mi familia, mis hijas, mis nietos, y creo que vamos a lograr construir una posición muy sólida y poder impulsar, así como un día desde la Hacienda de Guadalupe se impulsó el plan de Guadalupe, vamos a poder impulsar un proceso de carácter nacional con un punto de apoyo para la transformación democrática del país que estará en Coahuila, indudablemente. mi querido Jaime Veloz, ha sido un placer. De verdad, agradezco muchísimo esta entrevista. Qué bueno que la logramos, a pesar de que ambos estuvimos muy ocupados, sobre todo tú en la elección en Coahuila, pero creo que era importante todo lo que has dejado en claro y ojalá y aprendamos todos, ¿no? Y la clase política y Morena y el PRI y el PAN y sobre todo la alianza opositora que vea que es necesario los acuerdos que tú mencionas y que se lograron en Coahuila, pero también que haya un buen candidato. Es básico que ya la alianza opositora elija a un buen candidato rumbo al 2024, porque ser un buen candidato le dio en parte o en gran medida a Manolo pues el triunfo allá en Coahuila. Gracias, Jaime, muchas gracias. Muy buenas noches. Felicidades y salúdame, por favor, al nuevo gobernador de Coahuila, bueno, gobernador electo, de alguna forma. Muchísimas gracias, Tony, y con mucho gusto te lo saludaré en la primera vez que lo vea, al gobernador electo, como tú dices. Muy bien, pues así llegamos al final de esta transmisión. Ha sido una jornada electoral larga, muy larga, pero muy satisfactoria. Ni todos ganaron todo, ni todos perdieron todo. Bien, pues denle like a este video, compártanlo por favor con todos sus amigos y desde luego coméntenlo. Y envíen estrellas para quien tenga la capacidad y la oportunidad. Yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima, gracias.